Compañeros, hoy, hace 60 años, un sábado 17 de octubre de 1953, se reconoció el derecho de las mujeres a ser votantes y candidatas en todos los niveles de participación y con los mismos derechos de los hombres. Por eso hablamos del derecho ciudadano más significativo de nuestro México. Y hoy, una de las principales herramientas del desarrollo, esa receta mágica, ese producto milagro que permite el desarrollo social, individual, la educación, la cultura, el crecimiento económico, el desarrollo de la seguridad pública, es decir, un remedio para todos los males, es decir, las telecomunicaciones y la radiodifusión, y que son fundamentales en toda sociedad, deben de ser reguladas. Nuestro trabajo, señores legisladores, no quedó con la aprobación de la reforma constitucional. Para sancionar económicamente a partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, aspirantes a puestos de elección popular, ciudadanos, personas físicas o morales, concesionarios y permisionarios de radio, televisión, entre otros, que infrinjan el marco legal en materia electoral. Sabemos que toda esta tarde tendrá una trascendencia para todos nosotras y nosotras, que quedará, escúchenlo bien, en la historia legislativa de este país. Sin embargo, a mí me toca hablar de la Ley de Coordinación Fiscal y que lo resumiremos en dos grandes rubros. Primeramente tendré que hablar de lo que representa el Fondo de Aportaciones e Infraestructura Social para el Distrito Federal, de donde su servidor es diputado federal. Me parece importante el avance que se ha tenido con estos ordenamientos que en unos minutos más estaremos aprobando. Es un gran esfuerzo por reforzar un pacto entre gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales y diputados. México tiene, yo diría, el poco agradable mérito, entre comillas, de ser uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos más o menos más de 3 decenas de multimillonarios en Forbes. Qué bueno que hagan su dinero, está bien. Pero tenemos más de 50 millones de pobres. Eso muestra una deficiencia estructural importantísima, fundamental, grande. Si queremos decir cuál es el reto, el primer reto de este país, es abatir esa desigualdad que a todos nos ofende. La izquierda siempre ha luchado por buscar mayor equidad en la distribución de los recursos. La izquierda siempre ha luchado por buscar la igualdad entre los habitantes de una nación. Y en el marco de esta lucha que hemos dado desde la izquierda, hoy votaremos a favor de estas reformas porque no se pone IVA en alimentos y medicinas. Esperando que todos hayamos estudiado las iniciativas de decretos enviados a esta soberanía por el titular del Ejecutivo Federal, manifiesto haber reservado este artículo segundo con la convicción de que la propuesta de aplicar el régimen del 16% generalizado del impuesto al valor agregado en la región fronteriza no tiene una justificación aceptable, ni técnica, ni económica, ni política, y muestra, eso sí, un profundo desconocimiento de la vida en las fronteras. Hay quienes piensan que la verdad se construye de su saliva y que dicen las cosas e inmediatamente esa es la verdad por la cual todos tenemos que creerles. Para su desgracia hay documentos. Está la plataforma que presentó el movimiento progresista, la plataforma de 2012, donde están retomados en una gran cantidad en esta reforma hacendaria de nuestros planteamientos, de los que defendimos en campaña y ahora está hoy. No se ha hablado acá que hemos logrado quitar de estos dictámenes el cambio de régimen fiscal de Pemex, donde se abrían los contratos de utilidad compartida. Por un momento el PAN
se seguirá frotando las manos como sopilote sobre Pemex. No se toca ahorita. Voy a hablar con respecto a esta reserva, dado que yo represento el estado de Quintana Roo y evidentemente esta propuesta o esta reserva es precisamente porque tiene afectaciones muy claras al estado de Quintana Roo y sobre todo a los estados que somos frontera. Avances sustanciales en cuanto a parar las intenciones del Ejecutivo de gravar impuestos que iban a afectar a la ciudadanía en su conjunto. Con ese objetivo y con el conocimiento pleno de cómo iba a repercutir de manera negativa hacia la población, alcanzamos acuerdos sustanciales para frenar la intención que se tenía de gravar más a impuestos como son el IVA, el impuesto sobre la renta, el IEPS y los derechos. Enhorabuena, porque la mayor parte de esta importante sesión hemos podido estar la mayoría de las y los diputados, pero lamentablemente se repite el escenario de evitar tener debate a fondo con muchos temas, y más en esta parte del paquete económico que tiene que ver con lo que el Estado, con el respaldo y la opinión de las y los legisladores, tiene que hacer para fortalecer las finanzas públicas. Tener una mascota no es un bien de lujo, contrario a lo que indica la iniciativa del Ejecutivo, mismo que retomo del dictamen de la Comisión de Hacienda. Desde las clases sociales menos privilegiadas hasta los medianos ingresos, existe un gran número de familias e individuos que cuentan con una mascota, como bien ya se comentó en esta tribuna. La teoría microeconómica nos enseña que cuando una mercancía se incrementa por encima de un precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar, comienza a operar un efecto sustitución, es decir, los consumidores ante el aumento de precios comienzan a sustituir los bienes con otras mercancías de menor precio. Hace un rato esta honorable Cámara se estaba convirtiendo en un ring de lucha. Hubiera sido bueno que a lo mejor apostaran cabellera contra cabellera, porque la máscara ya se la han quitado los dos, unos hipócritas y otros vendidos. Diputado Manlio Fabio Beltrones, la última vez que en esta tribuna se habló de los perros fue en aquella ocasión en que alguien juró y perjuró que iba a defender el peso como un perro. Hace más o menos 30 años, un presidente priista. Sobre todo hoy que México vive una recesión, aunque no se quiera aceptar. Y mucho tiene que ver el subejercicio que hay del gobierno federal. El impuesto que se quiere aplicar de 1 peso por litro precisamente a las bebidas saborizadas, a las bebidas azucaradas, va a acrecentar, compañeras y compañeros diputados, la crisis que tenemos en el sector cañero. Gracias por la alusión, diputado Serralde. Seamos serios y seamos honestos en este debate. En los últimos 12 años, yo quisiera que me respondiera cuáles fueron los logros del presidente Vicente Fox y del presidente Felipe Calderón. Yo quisiera que me respondiera.
en las escuelas públicas, en la historia de nuestro país, ¿quién fue el que más fomentó la comida chatarra, los refrescos y todos los alimentos que han generado que México sea el país más obeso del mundo? Que en el dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la industria de radio y televisión con señal gratuita pague el derecho por el uso del espectro radioeléctrico, ya que como lo establece el artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público. Por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para... En lo particular, se han estado presentando diversas propuestas en cada una de las reservas que aquí se han hecho, pero desafortunadamente, de manera mecánica, se ha rechazado, se ha descartado la posibilidad de verdaderamente legislar a favor de nuestros representados y a favor de la mayoría de la población de nuestro país. Tenemos evidentes problemas estructurales. Ya habíamos hablado de cómo este sistema que tenemos fomenta la concentración de la riqueza. 53 multimillonarios, 53 millones de pobres. El sistema no está funcionando para como debiera ser. Pero preguntémonos otras cosas también. ¿Por qué si los contribuyentes cautivos pagan impuestos y pagan muchos impuestos, no tenemos impuestos bajos? ¿Por qué a pesar de eso nuestra recaudación es tan insuficiente? En América Latina solo... Reforma y en el tema de consolidación fiscal, que vamos a insistir un poco más tarde, decir que sin duda no estamos satisfechos y que vamos a seguir insistiendo en varios temas. El marcar que las inversiones en automóviles serán deducibles hasta por un monto de 130,000 pesos me parece una burla. Por eso planteamos que las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. Proponemos que en esa visión, que en ese mecanismo de la deducción de créditos, no se deje a la libertad, que solamente sea tomado en cuenta al 50%, porque esa es una forma de evadir los impuestos y de no contribuir a lo que señalan las disposiciones fiscales. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las legisladoras y legisladores que todavía están despiertos, voy a solicitarle tiempo ahí, derivado que en un solo acto pues vamos a precisar nosotros nuestra propuesta. El tema, o mejor dicho, el factor del impuesto sobre la renta, es el factor que en el tema de recaudación es el que menos recauda y es el que permite la evasión mediante los diferimientos bajo la protección del régimen de consolidación fiscal, ahora llamado pomposamente régimen fiscal opcional para grupos de sociedades. El dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público se ha establecido acertadamente un gravamen para las ganancias obtenidas en la venta de acciones en las bolsas de valores. No obstante, se hace necesario incrementar el 10% propuesto a un 15% como impuesto definitivo. Sin duda, correré el mismo riesgo que el diputado Ricardo Mejía. No obstante, tenemos que seguir debatiendo, discutiendo, sensibilizando en esta reforma fiscal, sin duda que atenta contra millones de trabajadores. Como lo he señalado
en múltiples ocasiones desde esta tribuna, como sociedad estamos obligados a impulsar la actividad del sector social de la economía, como lo señala el párrafo 7º del artículo 25 de nuestra Constitución.